Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Buenas noches, televidentes en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero. Sean bienvenidos. Aquí arrancamos TV Noticias, emisión al cierre. 60 minutos para revisar los hechos más destacados del Ecuador y del mundo, cerrando esta semana informativa. También en nuestros espacios de entrevistas estaremos profundizando en el análisis de los temas que también han generado interés y que son de actualidad. Recuerden que este informativo se retransmite en tiempo real en nuestra cuenta oficial de Facebook, que nos pueden encontrar como Televisión Manabita, y posteriormente el noticiero también estará en nuestro canal de YouTube. El presidente Guillermo Lasso Mendoza hoy ha declarado la vía Latacunga-Lamaná en emergencia. Como quisiéramos también que algunas de las vías manabitas que están inconclusas y merecen una rápida intervención, como por ejemplo la Manta Coliza, el sector de Las Piñas, esto en la zona rural de Manta, en San Lorenzo, que está ya la mitad de la calle prácticamente desaparecida, también tenga una rapidez y celeridad en las decisiones y principalmente en las soluciones. El gobierno va a invertir 15 millones de dólares para la nueva carretera de Latacunga-Lamaná. En buena hora por ellos, lo merecen, lo necesitan, pero también Manabí lo requiere y desde hace algún tiempo atrás. Ojalá haya respuestas más claras, tomando en cuenta que en los próximos días ya vendrá el presidente de la República por otros temas, pero también hay que pedir ya soluciones, no anuncios o simplemente meras expectativas, sino acciones reales en torno a los problemas que hoy afronta la provincia. Algunos temas relacionados a la seguridad, resulta que adulteraban licores de alta gama en Manta y eran distribuidos. Hoy hubo una intervención policial. Aquí arrancamos, sean bienvenidos y bienvenidas, y lo hacemos con una lamentable noticia, y es que en el puerto de Manta se confirmó hoy la muerte de Galo Muentes Delgado, exgerente de Autoridad Portuaria de Manta y reconocido ciudadano, quien a través de la función pública sirvió a Manabí y al país. Familiares encontraron el cadáver del exfuncionario en su departamento ubicado en pleno centro de la ciudad, entre las calles 11 y Avenida 5. Preliminarmente se presume su deceso, que se habría dado hace un par de días por causas naturales, aunque se espera por los resultados de la respectiva necropsia que revelarán los datos concretos. Galo Muentes Delgado era jubilado y vivía solo en su departamento. Los familiares indicaron que al no tener respuestas de las llamadas telefónicas ni información en los últimos días, llegaron hasta su domicilio donde encontraron su cadáver. Seguimos en Manta y tal como lo mencionamos, en Manta se comercializaba licor adulterado, sobre todo en varios barrios populares. Por este delito ya hay 2 personas detenidas y las autoridades lograron confiscar casi 200 botellas de esta mercadería ilícita. Nuestra compañera Tatiana Tovala ha hecho el seguimiento del caso y nos lo amplía enseguida en la siguiente nota. Botellas de licores de marcas reconocidas, etiquetas con logotipos de diferentes marcas de whisky, tapas, válvulas y hasta sellos y timbres falsificados de la aduana del Ecuador para darles autenticidad de calidad. Todo esto estaba en poder de 2 hombres acusados de envasar, almacenar y comercializar licor adulterado. Encontró una cantidad bastante considerable de botellas de marcas reconocidas, hay Johnny Azul, el Royal Salud, tenemos Buchanan's, Johnny Negro, el Doble Black, Johnny Rojo, de todos los licores que son de marcas reconocidas. Y también se encontraron licores obviamente de $7, whiskies de muy bajo costo. El licor de baja calidad se estaba envasando en las botellas vacías de los licores de marcas reconocidas.
Un total de 200 botellas selladas y más de 1000 envases usados de diferentes marcas de whisky decomisó la Policía Judicial durante 3 allanamientos en Marbella, Jocay y las Cumbres de Manta, sectores donde operaban y luego las vendían en menor precio y bajo pedidos en algunos bares, discotecas y licorerías. Entonces son temas que deben ser igual investigados, pues hay, son temas que de una u otra forma deben de tener un permiso, una importación. Por ende, pues hay que investigar de dónde se obtienen las cajas, de dónde se obtienen los sellos, de dónde salen los sellos incluso de la aduana. Entonces es importante visualizar más allá de que hay una falsificación también de sellos a nivel nacional. La policía informó que no es la primera vez que realizan allanamientos en estos lugares. Presumen que estarían operando desde hace más de un año. En la audiencia, las 2 personas implicadas quedaron bajo medidas que sustituyen la prisión preventiva. Con imágenes de Eduardo García, informó Tatiana Toala. Ahora nos vamos al cantón Jaramijó. Allí un hombre de origen humilde, quien mantiene a su familia, fue atropellado y abandonado. El causante del accidente ya fue identificado y, según familiares, se niega a tomar responsabilidad por el acto. ¿Qué le está con tanto sufrimiento él? ¿Cómo está? ¿Por qué, Dios mío? Yo lo que quiero es justicia para ese hombre malvado que le hizo esas cosas a mi yerno. Eso es lo que yo quiero. Dios Padre, ponte tu mano en tu corazón, Padrecito lindo. Ya que ese hombre por lo menos se haga responsable de las cosas, de la maldad que le hizo a mi yerno, por favor, Dios. Con varias lesiones en su cuerpo y tendido en una cama. Así se encuentra Moisés Espinel Mero, de 26 años de edad, quien fue atropellado por una mototaxi de la cooperativa Conmaruja, de color azul, de propiedad de Aleibar Aguilar Alberto Silvino, de Jaramijó. Él tuvo un accidente el día martes 8 a la 1 de la tarde por un conductor irresponsable que ciertamente iba a virar cuando él venía en una carretera principal, cuando él debería de haberse aguantado, cuando llevaba de pasajero a un borracho que supuestamente le dijo que por ahí no era. Él vino y atropelló a mi esposo. El conductor se llama Aleibar Alberto, más conocido como el Zorro. Esto sucedió por el sector de San Martín de este cantón. En la pierna izquierda tiene 10 puntos, más arriba tiene 6, tiene lesiones en el brazo, tiene una fractura en la pierna, él no se puede mover. Familiares de Antonio Moisés Espinel piden justicia, ya que la persona que cometió este accidente no quiere dar la cara para la respectiva ayuda. Necesitamos ayuda, más que todo justicia por este irresponsable de los de las motos azules, de la compañía de Comaruja. Hemos ido a hablar con él, pero de sinvergüenza nos dijo que él no nos iba a ayudar en nada, tan solo a poner una inyección, pero que nosotros se la diéramos. Este joven en dolencia tiene una niña a quien mantener y es el sustento del hogar. Sí, él es el sustento de la familia, el que nos trae el pan de cada día. Tiene una niña, porque no había cama, en el hospital no había cama y lo tenían en una silla. Informó Filemón Macías, Televisión Manavita. Televisión Manavita. Somos parte de ti. Entrevista en TV Noticias. (22:20). Estamos de vuelta. Gracias por seguir en sintonía de TV Noticias, emisión al cierre, y sean bienvenidos al espacio de entrevistas. Ayer ya consultamos el criterio de un experto en materia constitucional y también su criterio jurídico respecto a la decisión que tomaron los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de remover del cargo de presidente y de vicepresidente a Sofía Almeida y a David Rosero. Hoy vamos a recoger el criterio de alguien que está dentro de este organismo, precisamente quien era su vicepresidente y hoy sigue cumpliendo, en algún momento estuvo como vicepresidente y sigue cumpliendo la labor de vocal
Me refiero al abogado Francisco Bravo Macías, quien además tiene una formación jurídica y nos puede orientar en torno en qué sentaron las bases para tal resolución. Doctor, qué gusto saludarlo, bienvenido, buenas noches a través de Televisión Guanavita. En términos generales, un poco para conocer los antecedentes y qué los llevó a que tomen esta decisión. Bienvenido. Buenas noches, Carlos Luis. Qué gusto saludarlo a usted y a todos quienes ven Canal 30 a esta hora de la noche. Sí, efectivamente, al interior del Consejo de Participación Ciudadana había un malestar, que ese malestar ya llegó a un momento de convulsión. Permanentemente en las sesiones nosotros los consejeros sufríamos bloqueos del audio, bloqueos de la pantalla, nos sacaban de las sesiones. Era una situación invivible. A tal punto, Carlos Luis, que la señora expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana suspendió 14 sesiones ordinarias, lo cual eso representa 3 meses y medio de paralización de la institución, porque se sesiona todos los miércoles. Y la señora, cuando prendía la cámara del Zoom y veía que no estaban sus compañeros de mayoría, sencillamente suspendía la sesión buscando algún tipo de justificación injustificable. Sesiones extraordinarias, suspendió 9 sesiones extraordinarias y una la canceló. Permanentemente sufríamos este tipo de atropellos hasta que el día 9 del presente mes nos rebelamos ante todo esto. ¿Por qué? Porque toda esta situación hacía que el Consejo de Participación Ciudadana no pueda cumplir sus funciones. El boicot que hacía la señora expresidenta con el señor ex vicepresidente. Imagínese usted cuál fue la gota que derramó el vaso. Fue en aquel momento en que la correlación de fuerza cambió y la señora expresidenta perdió la mayoría. Y nosotros consolidamos la mayoría que teníamos hace algún tiempo atrás. Entonces, en ese momento, nosotros presentamos algunas mociones. Entre una de ellas es la reforma al reglamento para designar Contralor General del Estado. ¿Por qué la reforma? Porque resulta que en el artículo 9, numeral F de ese reglamento, la señora presidenta, expresidenta ahora, puso un artículo que decía que el secretario de la Comisión Técnica de Selección para designar al Contralor General del Estado sería electo de una terna que envíe la presidenta. Es decir, que la presidenta estaba teniendo una injerencia directa en la Comisión de Selección para designar Contralor. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra propuesta? Es de que el secretario de la Comisión de Selección sea electo del mismo seno de los mismos comisionados que de allí salga el secretario. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Para que el proceso sea transparente. Porque imagínese usted qué va a pasar al momento que el secretario, el custodio, el que da fe de toda la información y del banco de preguntas, que esa es la pulpa del tema, el banco de preguntas. Entonces, estaría en manos directa de la presidenta o el presidente o quien esté en el Consejo de Participación Ciudadana. Consejero Bravo, es decir, estos retrasos en la designación de las autoridades tienen como responsable a Sofía Almeida y estos procesos son fraudulentos, ¿los identifica de esa manera? Mire, sí, efectivamente, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana o el presidente, la ley en sí, en el artículo 42, da 2 pedales, uno para el freno y otro para el acelerador. Pero la señora presidenta se paró en el pedal del freno a evitar que los procesos de designación avancen. ¿Por qué? Porque hay conflictos de intereses muy grandes en este tema. El defensor del pueblo, que recordemos que el anterior defensor del pueblo fue llamado a juicio político y el Consejo de Participación Ciudadana les tocaba encargar. Estos señores encargaron al ex secretario del Consejo de Participación Ciudadana, hombre de confianza y brazo derecho de la señora Sofía Almeida, allí configurándose un claro conflicto de interés. Obviamente
que como en esa Defensoría del Pueblo, si usted revisa las delegaciones en la mayoría del país, son gente cercana a la señora presidenta, como por ejemplo el delegado de la Defensoría del Pueblo del Guayas, que fue el ex coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, Carlos Luis, yo le pregunto, ¿usted cree que habrá algún interés de la señora expresidenta llevar adelante el concurso para designar al nuevo defensor del pueblo? No, pues, porque están todos sus amigos, sus panas, están allí pues acomodados en diversas funciones de la Defensoría del Pueblo, empezando por el defensor. En todo caso, el bloqueo permanente para nosotros poder actuar era una cosa invivible. Nos bloqueaban todo, nos bloqueaban la información. Nosotros solicitábamos información y no nos entregaban, a tal punto que la consejera Rivadeneira tuvo que presentar una acción de acceso a la información y yo tuve que hacer un amicus curiae de esa información que solicitó la señora Rivadeneira para que a mí también me entreguen otra información que yo había solicitado. Es decir, era una situación invivible y lo peor, que a los 7 nos estaban metiendo en el mismo saco, como que los 7 teníamos intereses, como que los 7 éramos negligentes, como que los 7 éramos vagos, como que los 7 no nos importaba cumplir nuestra función. Entonces dijimos, no va más este tema, no va más. Y aplicamos la herramienta que está en el COA, en el Código Orgánico Administrativo, que es el artículo 55, y procedimos a la remoción del rol que le había entregado el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Independientemente de los motivos o las causas que justifican la decisión, es una potestad de los integrantes del organismo, ¿no? Porque no es que dejan sin efecto su elección al cargo, simplemente de lo que ustedes le entregaron como competencia al ser presidente. Lo entendemos de esa manera, ¿no? Efectivamente, Carlos Luis. El rol que le entregó el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana fue darle la dirección de la institución. Es un rol que se le entrega a alguien del cuerpo colegiado, asimismo al vicepresidente. En todo caso, como en derecho, usted sabe que las cosas de la misma manera que se hacen, se deshacen. Entonces el pleno la designó, el Pleno la remueve de ese rol, pero no la destituye de ser consejera. Ella sigue siendo consejera del Consejo de Participación. Ahora, Ciudadana. no sé si esto ya está consumado, porque nos hemos ido a la justicia ordinaria o en materia constitucional para que se resuelva. Por un lado, el abogado Ulloa, hoy presidente, así lo han determinado ustedes, la mayoría dentro del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha acudido con una acción de protección y el juez le ha dado la razón, ha dicho que son legítimas las decisiones que se tomaron en aquella sesión. Por otro lado, la expresidenta, o no sé si aún presidenta Almeida, ha manifestado que ha acudido efectivamente a un juez constitucional con una medida cautelar y le ha dicho que son ilegítimas las decisiones del Pleno. ¿Cuál es el camino a seguir o ante este panorama la hoja de ruta que ustedes han trazado? Mire, la juez, ahí viene algo muy interesante. Cuando nosotros, la sesión ordinaria número 3, que fue convocada, esa sesión nosotros solicitamos de que se haga una sesión permanente. Obviamente apelamos la presidencia de la señora Almeida, le correspondía subir al vicepresidente y en ese momento el consejero Ulloa presentó una moción para que la sesión se haga permanente. La sesión permanente, ¿qué significa? Que es una sesión ininterrumpida, pero el vicepresidente, actuando de la misma manera, replicando las mismas actitudes, prácticamente actitudes perversas, suspendió la sesión, primero aduciendo que se iba a almorzar, después que tenía calamidad doméstica, nunca justificó la calamidad doméstica, pero ¿para qué o por qué paró la sesión? Para dar espacio a que la señora Almeida vaya a donde un juez de su lugar de origen, en San Borondón, solicitó medidas cautelares y esa jueza le concedió para evitar su remoción de presidenta. Pero claro, esas medidas cautelares fueron revocadas. En todo caso, el consejero Ulloa lo que hizo fue que presentó una acción de protección acogiendo a esas medidas cautelares porque a nosotros nos habían violentado los principios fundamentales. Es decir, allí, por ejemplo, el sorteo, donde hay 4 jueces, el sorteo fue manual. Y hoy, luego que la jueza está suspendida, aparece un documento sin ni siquiera con firma electrónica, sin ni siquiera con el tipo de estilo que tiene la función judicial, sino que aparece por ahí una hoja tipo papel simple donde dice que las medidas cautelares siguen estando vigentes.
Pero claro, hay una decisión de un juez a través de una acción de protección. Usted sabe que el valor constitucional de la acción de protección es superior, constitucionalmente hablando, y ese juez reconoció que todas las acciones, el desarrollo, toda la actividad que habíamos nosotros realizado el día 9 en la remoción, en la reinstalación de la sesión, eran legales. ¿Por qué son legales? Porque el mismo reglamento de sesión dice que si a falta del presidente, por haber sido apelada, asume el vicepresidente, y no estando el vicepresidente, ¿por qué? Porque paró la sesión 13 días, no convocó, entonces nosotros solicitamos la reinstalación de la sesión al vicepresidente encargado y resulta que él no obedeció al pleno, es decir, no tomó en consideración que nosotros le estábamos solicitando la reinstalación de la sesión. Ahora consejero Bravo, ante este panorama hay constitucionalistas, y voy a citar justamente lo que han mencionado, en este caso Salim Saidán y André Benavides han coincidido en el criterio que en este caso la ley jerárquicamente superior, que es la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene un vacío, contempla la designación y no la posibilidad de remoción, y hablan que en el derecho, en este caso, en el derecho público, solo se puede hacer de lo que está expresamente permitido, y catalogan que no es correcto el haber acudido al código con el que ustedes sustentan la decisión, en este caso el Código Orgánico Administrativo, que sería supuestamente la base jurídica para tomar este tipo de decisiones, y argumentan que no hay mecanismo de remoción. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, eso dicen dos constitucionalistas. Hemos escuchado, por ejemplo, a Ismael Quintana decir que quien regula los cuerpos colegiados es el Código Orgánico Administrativo. El constitucionalista Stalin Raza también ha dicho lo mismo. Entonces, usted sabe que hay ciertos criterios que a veces son diferentes el uno con el otro. Pero aquí lo que importa es lo que la juez constitucional ha determinado, que es que las actuaciones que tuvimos nosotros en esa reinstalación de la sesión y en la decisión que hemos tomado son decisiones legales y legítimas. Porque, ¿Es claro, suficiente con eso o hay que esperar el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado para seguir actuando? Sí, nosotros hemos solicitado un pronunciamiento a la Procuraduría General del Estado porque usted sabe que en derecho lo que abunda no hace daño, pero las actuaciones han sido legales, legítimas. Lamentablemente el presidente, o sea, la señora expresidenta y el señor ex vicepresidente no entendieron que una institución no se la puede manejar por caprichos, ni por soberbias, ni por intereses personales, ni intereses familiares. Hoy el país ya no quiere este tipo de broncas, no quiere este tipo de situaciones, quiere que trabajemos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, trabajando para darle al país el mejor fruto, el mejor resultado, que son las mejores designaciones de autoridades. Y para eso, ¿qué necesitamos? ¿Cómo mejorar de aquí a un futuro inmediato y bastante cercano, porque hay que darle celeridad a estos procesos que están hace rato parados? ¿Cómo darle credibilidad a una institución que hoy no la goza por parte de la ciudadanía, consejero Bravo? Actuando con transparencia. Mire, hemos recibido 2 denuncias. Una del coordinador de la Veeduría para la designación de Contralor General del Estado, donde él denuncia en 2 ocasiones, y fue público porque salieron algunos canales nacionales. Él denuncia que no se les permitió el ingreso para la verificación de la documentación de los postulantes a comisionados ciudadanos para la designación de Contralor General del Estado. En 2 ocasiones. La coordinadora de la Veeduría para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral también salió públicamente denunciando que no se les ha dado las facilidades para que puedan ingresar, a que se pueda verificar. Yo pongo un ejemplo, y eso le decía hoy en la mañana a unos amigos periodistas de Radio Atalaya. Si usted no está haciendo nada malo y su esposa le pide revisar el teléfono, ¿usted se va a oponer a que se lo revisen el teléfono? No, no es cierto. Usted le dice, tome, revise. Es decir, si no se oculta nada, señores veedores, vengan, revisen todo lo que ustedes quieran, verifiquen. Eso le va a dar legitimidad a esa autoridad que se designe. Pero si ya se comienzan con este tipo de mañoserías, ¿usted cree que los veedores que tienen que presentar el informe final van a firmar un informe de legitimidad de esa designación de autoridad
si no se le ha dado la facilidad para que revisen la documentación. Entonces, eso hay que transparentarlo, hay que abrir las puertas como que fuese un parque, el Consejo de Participación, para que los veedores sean quienes verifiquen el cumplimiento de todos los requisitos de los postulantes y esa autoridad vaya legitimada. Eso es lo que nosotros queremos, Carlos. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano quiere, que quien vaya a estar al frente de los organismos de control sea una persona legitimada. Y esa forma de legitimar es haciendo el proceso transparente. Este reglamento que fue aprobado, Carlos, por ningún lado tiene legitimidad ni transparencia, porque la presidenta le mete la mano directamente al concurso. Y claro está, y aquí viene lo peor, 48 horas antes del concurso, es decir, de la toma de examen, de prueba de los postulantes, les entregan las preguntas. Entonces, ¿por qué? Para que exista la subjetividad de que como su secretario va a manejar la información, maneja el banco de preguntas y también maneja las respuestas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando evitar, que no se hagan procesos de esa manera. Y también, si usted revisa ese reglamento, que hoy nos quieren poner un juicio político porque vamos a reformar ese reglamento y a propósito no tenemos ningún problema, ir a la Asamblea Nacional a presentar toda la argumentación que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si usted revisa el reglamento ahora aprobado para esta designación y el reglamento que se aprobó en el año 2017 para designar al Contralor General del Estado, donde fue electo Carlos Poli, es fiel copia del original, es una réplica. Si usted ve el uno y ve el otro, son idénticos. Usted ha dicho no tenemos problema, pero ¿hasta qué punto preocupa esa postura de la nueva mayoría de la Asamblea de hacer fuerzas por llevarlos a un juicio político? Mire, Carlos, un juicio es una contienda donde hay acusadores y hay también replicadores. Nosotros será el escenario preciso la Asamblea Nacional para poder demostrar toda la argumentación que tenemos, donde no estamos actuando incorrectamente ni legalmente, estamos actuando apegado a la razón, a la verdad y al derecho. Y si habrá alguna otra cosa que ocurra de la Asamblea, pues aceptaremos de cualquier manera, pero no vamos a permitir nosotros ni chantajes, ni presiones, ni sustos, ni espantos, porque por eso estamos curados. Gracias, consejero Bravo, por sus criterios. Estaremos muy pendientes. Y nos deja más preocupados que nos haya contado el panorama de cómo estaba viviendo una de las 5 funciones del Estado y aquella que busca darle participación a la ciudadanía en estas condiciones. Gracias por sus criterios y buenas noches. Gracias a usted y estamos para eso, reflotar el buque que lo han mandado a pique estos dos señores. El abogado Francisco Bravo Macías, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sus criterios en torno a la decisión que él y otros 3 consejeros tomaron de remover del cargo a quien cumplía las funciones de presidente y vicepresidente del organismo. Va en busca de su 4º presidente de este organismo. Habrá que evaluar cuánto ha servido la gestión al frente del mismo. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más aquí en TV Noticias. Televisión Manabita. Somos parte de ti. Entrevista en TV Noticias. ...16 minutos antes de las 23 horas. Regresamos con más en este cierre de semana informativa aquí en TV Noticias, en la señal de Televisión Manabita. Hace un par de semanas conversábamos con el doctor Patricio García y nos daba su criterio de lo que podría evaluar de la gestión del presidente Guillermo Lasso Mendoza y principalmente de las acciones o de pronto omisiones que hay en la provincia de Manabí en torno a lo que se proyectó y ofreció en campaña. Él es el exdirector de la Contraloría General del Estado en Manabí y actualmente es vocal del Consejo Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí. Doctor García, qué gusto nuevamente saludarlo. ¿Su percepción de los criterios que nos entregó ha variado en algo o se mantiene en la misma postura puntualizando la preocupación que existe
ante la inacción en la provincia de Manabí. Bienvenido. Licenciado Carlos Luis Vázquez, y para todos quienes hacen Televisión Manabita y los televidentes que nos ven en este momento. Licenciado, yo creo que hay en este momento una necesidad de manifestar que los requerimientos de la provincia de Manabí no son atendidos. Y retomando las palabras del señor presidente del encuentro, el señor Lazo, que en un cantón de la provincia de Guayas ha dicho que hay que desahuevarse y que el que no llora no mama, creemos nosotros que los manabitas es hora, con altivez, con respeto, pero con la dignidad que le caracteriza a los manabitas, exigir el cumplimiento de los ofrecimientos de la campaña del presidente Lazo. Además, el presidente Lazo tiene origen, raíces de esta tierra hermosa y sobre todo de la ciudad de Puerto Viejo. Su querida y distinguida madre es de la ciudad de Puerto Viejo. Su nombre, Guillermo, se debe a un tío, a un hermano muy querido de su madre. En esa circunstancia, como coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción y miembros de los organismos cívicos y sociales que hemos estado preocupados para que se den y se realice concretamente las necesidades y la realización de las obras de Manabí, y que no sea como el ofrecimiento que se hizo del Hospital de Especialidades, que van ya 6 meses y no está rehabilitado en un 100%, no pudiendo darle una atención eficaz a los ciudadanos que recurren a ese centro hospitalario. El problema que nos ha unido esta vez a estos sectores sociales, sin quitarle ni impedir el progreso de ningún hermano cantón de nuestra provincia, es el problema de la delegación de la concesión del puerto de Manabí, el aeropuerto de Manabí, con sede en la ciudad de Manta. Como usted sabe, mi querido licenciado Carlos Luis Vázquez, el aeropuerto, el Eloy Alfaro, su expansión territorial le corresponde a 3 cantones manabitas. El primero, la cabecera, donde está la cabecera, donde llegan los aviones a la ciudad de San Pablo de Manta. La pista de aterrizaje le corresponde un 70% al cantón de Jaramijó y un porcentaje mínimo al cantón de Montecristi, tomando en cuenta que Montecristi es el origen matriz de estos 2 hermanos cantones, de Manta y de Montecristi, porque de Montecristi salió Manta, de Montecristi salió Jaramijó. En esas circunstancias, el director de Aviación Civil, permítame señalar la resolución 0086 del fecha del 6 de julio del 2021, señala que a él lo indujeron a un engaño, señala que ese contrato es lesivo y por lo tanto declara la nulidad. Y en esa circunstancia, el Ministerio de Obras Públicas acoge ese criterio y deja insubsistente esa delegación. Segundo lugar, luego con el gobierno del encuentro, el señor ministro de Obras Públicas, en una sesión del 4 de noviembre del año pasado, por homenaje a la cantonización de nuestro puerto de Manta, entregó la delegación. Posteriormente eso no se concretó. Luego el presidente de la República, en una carta de hace 15 días que la hizo pública, el incompetente gobernador, que en vez de privilegiar los derechos de los manabitas, bueno, él no es manabita, es un afuereño que ha venido a invertir, a aprovecharse los recursos naturales de nuestra provincia y especialmente el cantón Manta, por hacerle la venia al presidente y no contarle, manifestarle la verdad. Manifiesta en una carta del presidente que se va a entregar esta concesión bajo la vigilancia del secretario general de la administración, y dice en la carta y rescata claramente que dicha
delegación se tendrá que hacer velando y respetando las normas constitucionales y las leyes de la República. Entonces, si la Constitución de la República garantiza la territorialidad de los territorios de los GAT, va a tener un problema. Segundo lugar, las leyes, sobre todo el COTAD, dice que los territorios serán manejados por los GAT locales. En este caso, esa delegación que se la ha hecho en forma unilateral, que no es una delegación, es una presunta delegación, porque tienen que hacer los decretos y todos los otros proyectos necesarios para que se dé por ley, se ejecute esa aspiración de los manavíes. Pero encontramos que sería nuevamente un engaño, sería tomarnos el pelo, porque a la larga no se ha solucionado el problema jurídico. Y usted sabe que los inversionistas lo que quieren y reclaman es la seguridad jurídica. Esto es como un caso, si usted tiene un edificio, un piso en propiedad horizontal, si no está al día con las alícuotas, si no tiene el permiso de los parte de los copropietarios, el traspaso de ese piso no podría realizarse. Entonces, esto y otros casos más que se encuentran, sobre todo, queremos la transparencia de dicho contrato. No estamos de acuerdo que se dé a dedo a X o Y compañía. Pero, doctor García, ¿por qué ahora y no antes? Si esta carta de intención de la compañía coreana fue presentada en 2014 y desde allí se empezó a trabajar en esta consecuencia final, que es una delegación directa, y se mantiene una cláusula de excepcionalidad, tal como lo dispone la normativa, para que se continúe el proceso con esta misma compañía. ¿Por qué antes no nos oponíamos? ¿O por qué cuando ahora sí? O sea, cuando el Mantanela, Manabí necesita un aeropuerto concesionado, delegado, para generar mayores oportunidades, y ahora nos oponemos. ¿Por qué ahora y no antes? No nos oponemos. Lo que se exige es que sea transparente y que se solucione los problemas legales. Porque no es justo también que, siendo Jaramillo el propietario del 70% y Montecristo una parte, se los aparte de esta administración y no permita que esté integrado. Ese aeropuerto no será de Manta, ni de Jaramillo, ni de Montecristi, es el aeropuerto de los manavitas, y ese aeropuerto lo vamos a defender. Exigimos que se haga, pero en una forma transparente, no con dedicatoria. Los señores coreanos pueden haber presentado el 2014, etcétera, pero no es lo procedente. Además, hay conflictos de intereses, porque una vez más, como pasó con el puerto de Manta, que lo tienen realmente subutilizado, va a pasar con el aeropuerto de Eloy Alfaro. Nosotros queremos un aeropuerto intercontinental, que sea la ruta que abra el Pacífico, que abra el América con Asia, que es el mejor mercado ahorita de desarrollo comercial y de turistas. Yo le puedo manifestar que a través de la señora Lucía Fernández y otros grupos sociales que nos reunimos en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en el rectorado del doctor Marcelo Farfán, trajo la señora Lucía Fernández unos empresarios chinos que hicieron una explicación maravillosa de un proyecto. En primer lugar, hicieron técnicamente la explicación que en las circunstancias actuales, donde está la ubicación, ya sería un poco limitado para crear el gran puerto de transferencia y el aeropuerto intercontinental. Los empresarios chinos nos hablaban de entre Jaramillo hacia Cruzita, nos hablaban de una inversión extraordinaria, que había aeropuerto, el famoso puerto con un calado superior a los 20 y pico de metros en marea baja, en marea alta subía, y tenía líneas férreas, tenía hospitales, centros de vacacionamiento que traían desde la China
y asegurando este gran mercado. No se olvide que China tiene 1.400 millones de habitantes, que de ahí ya se asegura un mercado. Nosotros no estamos que sea la China, que sea Singapur, que sea Corea. Lo que queremos que se haga, que se abra la parrilla internacional y se diga, bueno, vengan a participar, y los señores que mejor presenten la oferta transparentemente, se le entregará a la delegación. Doctor García, entonces la propuesta es un borrón y cuenta nueva, que iniciemos de cero el proceso, ¿así lo entendemos? No, el proceso no es borrón y nuevo, porque los señores coreanos hasta ahorita no hablan de la inversión, y ellos lo que quieren coger lo que ya ha hecho el pueblo ecuatoriano, la pista, que es una inversión de recursos del Estado, de los impuestos del pueblo ecuatoriano, y la reconstrucción que hicieron, la última obra que aparentemente se hizo con plata, la reconstrucción, que no fue, sino que fue con crédito, porque eso también está claro. Entonces estamos elaborando un manifiesto, apoyamos la delegación, queremos que se invierta, pero en forma transparente, que no se lesionen los derechos de ninguno de los hermanos manavitas, porque eso va a traer división y va a traer enfrentamiento, y más que eso, va a traer inseguridad jurídica, porque mañana los alcaldes o cualquiera de los ciudadanos que presenten algún recurso va a hacer que la inversión esté insegura. Vea, ya tenemos en Manta un ejemplo, cuando en forma acelerada se entregó esos terrenos donde está hoy día el Mall del Sol, que es una gran obra de desarrollo, pero por la legalidad debían haberse observado algunos procedimientos. La Corte Constitucional dijo y manifestó que no se habían observado procedimientos legales y una jueza. A lo último, ya en las últimas horas de agonía de la Corte Constitucional, en una forma oscura, dijeron, bueno, hay que decirle a los señores que han comprado estas tierras, que ya han construido, que le recompense a la ciudad de Manta lo que no pagaron debidamente. Entonces, nadie está en contra del desarrollo. Lo que queremos es que no existen estos problemas de carácter jurídico y que los manavitas no nos dividan. Ese es el problema del gobernador. El gobernador está equivocado en su forma de accionar y de dirigir la administración pública. Sus asesores son correístas, lo que trata de distorsionar la realidad y lo hace equivocar al presidente de la República, porque él, como ciudadano que ha venido a fincarse, a invertir a Manta, a hacer dinero con la riqueza de nuestros mares, debe él ser sincero y grato con Manaví, que le ha dado esta oportunidad. No desde la gobernación desorientar y sobre todo darle falsas expectativas. Él siempre habla de hechos irreales. Una vez dijo en una carta, en un Twitter, que iba a concesionarse la carretera Manta-Quevedo a una empresa china también, cosa que es irreal, porque incluido los pasos de la carretera del paso de la vía Manta-Coliza, la famosa la vía Manta-Coliza, la Coliza. Y usted sabe, mi querido Carlos Luis, porque usted es un periodista de investigación, usted conoce que eso no se puede dar porque la carretera que le corresponde al Estado es la Manta-Quevedo. La carretera del desvío el descontenimiento de la Manta-Coliza pertenece también a 3 cantones que son Manta, Aramió y Montecristi. Doctor García, gracias por sus criterios. Tiene problemas legales, tiene ILP, etc. Entonces, ese es el mal funcionamiento, por eso le digo, de la incompetencia de un gobernador que lo que le interesa es lamparear y no defender los intereses de los manavitas, porque a la final él es un manavita y lo que quiere mantenerse en un cargo público. Uno tiene que ser digno. Primero, la consecuencia con los ciudadanos. Lo importante no es llegar a un cargo, lo importante es salir con la... Gracias, doctor García. Gracias por su criterio. Carlos Luis, siempre a los órdenes, pero que quede claro que no es que estamos en contra de la obra, queremos es transparencia
y que se una todos los cantones de Manabí, porque esta es una obra para Manabí, de los manavitas, para el mundo y Ecuador. Estaremos pendientes del manifiesto que van justamente a emitir y el contenido del mismo. El doctor Patricio García, exdirector de la Contraloría General del Estado en Manabí, vocal de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias y cerramos la semana de información. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes cuando regresemos con más a las 22 horas, pero recuerden, el fin de semana y el lunes es muy temprano, las diferentes emisiones de TV Noticias. Buenas noches. Televisión Manabita presentó TV Noticias al cierre.